Hola, estimados, estimadas alumnas, ¿cómo están? Bueno, les dejo este registro en video respecto a la actividad que tienen que desarrollar, que es la mecánica de clases que estamos utilizando, ¿verdad? El día jueves nos corresponde una actividad. También con esto les deseo un muy buen fin de semana. Estamos en Semana Santa, así que es muy probable que hoy día tampoco nos hubiese correspondido clases después de las 8:30. Y mañana tienen libre. Así que espero que estén muy bien, tienen tiempo para desarrollar todas las actividades, así que espero que puedan hacerlas sin mayor dificultad y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Bueno, ahora sí, más entrar en dilación, vamos a ver de qué se trata un poco esto. ¿Ya? La actividad se llama tipos de texto. Como les había dicho en la clase anterior, vamos a trabajar primero con la comunicación escrita. Los tipos de texto son la forma en la cual vamos a clasificar el objetivo y la intencionalidad de cada texto que es escrito por alguien. Por lo mismo, vamos a reconocer que existen al menos 5 variedades de textos que van a ser determinantes para poder entender su diferente clasificación y su diferente objetivo. Si un texto es de un tipo en específico, tengo que entenderlo bajo esa circunstancia. ¿Ya? Por lo mismo, vamos a ver ahora cuáles son los 5 tipos de texto con los que vamos a trabajar en esta actividad. El primero que estamos viendo acá es el texto descriptivo. El texto descriptivo brevemente tiene por objetivo describir un objeto, una situación o un contexto. Por ejemplo, suele dar respuesta a las preguntas: ¿qué es el objeto? ¿Cómo es el objeto? ¿Qué hace o de qué se alimenta? En el caso de este perrito que estamos viendo en la imagen, ¿verdad? Dicho texto entonces tiene algunas características particulares. El observador, por ejemplo, siempre hay alguien que está observando el evento y lo está describiendo. El mundo real o imaginario, porque yo puedo describir una playa, por ejemplo, la playa de Cosquecura, como también podría describir un castillo con dragones, y los recursos que tiene dicho texto. Por ejemplo, los textos descriptivos se utilizan mucho en las enciclopedias. Sale la imagen de una planta y abajo sale su nombre y su descripción. Estos son algunos recursos que utiliza el texto descriptivo. El texto narrativo, ¿verdad? Es una narración de hechos y acontecimientos que ocurren en una secuencia, ¿verdad? En una secuencia temporal y que se van desarrollando por parte de algunos personajes, ya sean protagonistas secundarios o antagonistas. Los textos narrativos, ¿verdad? Son todas estas narraciones, cuentos, historias y novelas con los cuales hemos crecido también desde pequeños, como Harry Potter, El Principito, por ejemplo, entre otros más conocidos, ¿verdad? Los textos narrativos tienen una supraestructura, son los marcos, los sucesos o los episodios en los cuales se va dividiendo la historia. Un tipo de narrador, que es quien cuenta la historia, que puede ser el mismo protagonista de los hechos, que puede ser un narrador omnisciente, que sabe todo lo que va a pasar, o que puede ser un narrador testigo, que está viendo desde lejos, ¿verdad?, qué es lo que le ocurre a los personajes. Los elementos de la narración también son importantes, ¿verdad?, para este tipo de texto. Los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones que estos desarrollan. Ese es entonces el texto narrativo. El siguiente tipo de texto es el texto argumentativo. Este se utiliza, ¿verdad?, para dar mayor información y para sentar el debate respecto a un objeto o un hecho en particular. En los textos argumentativos se da mucho la opinión personal, que puede ser acompañada de argumentos, como bien dice su nombre. Estos pueden ser de la línea emocional y emotiva, con el fin de conmover a quien nos está escuchando, ya, como también pueden ser de la línea científica y técnica, ya, con el fin de convencer a partir de argumentos objetivos que la otra persona acepte nuestra postura. Por ejemplo, en un debate a favor del aborto o de la legalización de la marihuana, es muy probable que nos vayamos a encontrar con una serie de textos argumentativos a favor y en contra de ambos temas. Las columnas de opinión también suelen ser siempre textos argumentativos. ¿Ya? Dentro de esto nos vamos a encontrar con una serie de objetivos que tiene la persona que escribe un texto argumentativo. El primero, ¿verdad?, es tomar posición a favor o en contra de un hecho. Lo siguiente es, ¿verdad?, convencer a la persona que me está leyendo a partir de diferentes opiniones que generan un punto de vista particular, ¿verdad?, y que se da a partir de una serie de argumentos y secuencias, ¿verdad?, argumentativas que buscan convencer cada vez más con la siguiente opinión, con el siguiente hecho, ¿verdad?, a la persona que nos está leyendo. Finalmente, ¿verdad?, como dice este texto, vamos a ver con la hipótesis, el punto de debate que vamos a plantear, la demostración con secuencias argumentativas, los argumentos que vamos a dar a favor o en contra
y la conclusión final, para que la persona que está leyendo un texto argumentativo, ¿verdad?, se convenza de nuestra postura. El siguiente es el texto expositivo. El texto expositivo es uno de los más comunes dentro de lo que es el uso del lenguaje. El texto expositivo, ¿verdad? De hecho, lo que están leyendo ahora es un texto expositivo. Busca exponer características de un tema, ¿ya? Pero entrega información siempre de forma objetiva, técnica o teórica. Por lo tanto, por ejemplo, todos los textos de una enciclopedia, como Wikipedia, como la Pokédex, son textos expositivos, que entregan información objetiva respecto a un objeto, respecto a un suceso o un hecho histórico en particular. La mayoría de los textos con los que trabajamos en la universidad y en la academia son textos expositivos. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características? Predominan oraciones enunciativas, ¿verdad? Siempre se está entregando información que es objetiva. Se utiliza la tercera persona, ¿ya? Nosotros no estamos personalizando en este tipo de textos, ¿verdad? Lo hablamos siempre en tercera persona. Nos referimos a hechos externos que no nos pertenecen, ¿verdad? Y no son de nuestra propiedad. El registro siempre es formal, ¿ya? Como son argumentos y exposiciones de conceptos técnicos y científicos, tiene que ser siempre formal. Es informativo, ¿ya? Busca entregar información respecto a un hecho o un objeto y no utiliza expresiones subjetivas. La emocionalidad queda fuera de los textos expositivos. Es explicativo porque busca explicar los hechos, ¿verdad? Y es directivo porque también funciona como una guía, ¿verdad? Para que la persona que lo está leyendo vaya entendiendo desde lo más general a lo más específico respecto a un tema. Las enciclopedias son excelentes ejemplos de textos expositivos. Finalmente, el último de los textos que vamos a ver, ¿verdad?, es el texto instructivo. Los textos instructivos le enseñan a alguien, ¿verdad?, a alcanzar un objetivo o a desempeñar una determinada tarea. Los textos instructivos van a ser todos los manuales de uso, todas las recetas, por ejemplo, todas las preparaciones, todos los manuales para obtener o alcanzar un objetivo se consideran textos instructivos, como el que tenemos acá. ¿Qué hacer en caso de terremoto? Ese es un ejemplo de este tipo de textos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de este texto? ¿Verdad? Tiene un formato especial, va a depender de lo que queramos preparar. Por ejemplo, el manual para usar un televisor nuevo o una receta de cocina va a tener un formato distinto, ¿verdad? Porque tienen objetivos distintos. Se desarrollan procedimientos compuestos por pasos que van desde lo más general a lo más específico, desde lo inicial hasta lo más complejo para alcanzar el objetivo. Es imperativo. Eso quiere decir que no se utiliza de forma personal, sino que intentamos ser lo más despersonalizados posibles. Prender la computadora, por ejemplo. ¿Ya? Se utilizan marcas gráficas 1, 2, 3 o tics, como aparece en la imagen, para dar secuencia de los pasos. Y finalmente, se acompaña de imágenes para darle mayor claridad a quien lo esté leyendo. Al final de esta presentación, que también se las voy a subir, tienen algunos tips respecto a acentuación de palabras y también a algunas palabras de ortografía. ¿Cuál es la actividad que deben desarrollar? Yo quiero que elijan un texto de cada uno de los tipos que vimos, ¿ya? Un texto descriptivo, un texto narrativo, un texto argumentativo, uno expositivo y finalmente uno instructivo. Y los compartan en la plataforma de estudiantes. Acá tienen, ¿verdad?, 5 textos, o sea, 5 mensajes en un foro que está en la plataforma. Yo quiero que ustedes elijan un ejemplo de cada uno y los escriban en la plataforma. Acá donde dice texto descriptivo, voy a poner responder y voy a copiar y pegar, ¿verdad?, el texto que yo elegí para esa actividad. Este es el texto narrativo, perdón. Tienen que responder los 5 foros con un ejemplo de cada uno, ¿verdad? Tienen que dar una pequeña introducción y escoger su texto. De preferencia, que no sean textos muy extensos. Con que cumpla el objetivo en un pequeño apartado, yo ya voy a comprender que la actividad fue entendida y desarrollada. Entonces, resumiendo, tienen que elegir un ejemplo de cada uno de los 5 textos que acabamos de mencionar, ¿ya? Y que están también en la diapositiva y tienen que escribirlos de modo de respuesta en el foro. Entonces, cuando terminen su actividad, tienen que haber respondido cada uno de los foros que están viendo, ¿verdad?, en la pantalla. Eso, por mi parte, chicos. Me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Espero que estén muy bien. Si tienen alguna dificultad para desarrollar las actividades, como este es un fin de semana largo, es muy probable que se les responda una vez que volvamos de la semana. Pero no hay ningún problema, me las pueden realizar igual. Yo se las respondo el lunes sin mayor dificultad. Espero que estén muy bien, que pasen un excelente fin de semana con sus familias y nos vemos en la clase en vivo el próximo miércoles.
Chao, chao.